Bueno, pues como acaban de ver, les apuntaba que vamos a conversar con el presidente del Cabildo, Pedro Sanginés, que nos acompaña a esta hora de la tarde en directo aquí en Biosfera Televisión y con el que tenemos previsto echar un vistazo a algunas de las cuestiones que van cayendo a cuentagotas de una manera digamos, bastante más regular de lo que a priori pudiera parecer, pero que a veces se nos pasan un tanto desapercibidas por el ruido que muchas veces entre todos armamos, ¿verdad? Hay una, por ejemplo, que voy a aprovechar para preguntárselo al presidente, ya le estoy poniendo en antecedentes de paso, que es una planta desaladora en La Santa, que está a exposición pública, que va a ser una inversión de 9 millones y pico de euros, que va a suponer, el agua se supondrá que es de calidad, se va a aprovechar para regadío de Tinajo y de Teguise, y salvo que yo me haya perdido algún capítulo, no se ha hablado mucho de este tema y a mí me parece un asunto a tener en cuenta. Bueno, pues lo hablaremos, pero antes de nada saludamos ya al presidente. Pedro Sanginés, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y muy bienvenido. Gracias. Déjeme que no predique con el ejemplo y hable antes del ruido y después ya vamos a estas cosas concretas, porque claro, también es verdad que si está usted aquí no le pregunto por los temas judiciales, esta gente va a pensar que no he hecho yo los deberes, ¿no? Primera cuestión, a favor, las sentencias creo que ya van por 90, casi 100 favorables en el asunto de los centros turísticos, en los recursos que habían puesto los trabajadores y que los está ganando de momento el Cabildo de Lanzarote, no sé si ya estarán todos, me imagino que no, eran bastante más de 100, pero bueno, en fin, en torno al centenar ya son favorables a ustedes. ¿Qué interpretación hacen de este hecho, presidente? Bueno, como de todas las sentencias con respeto, y esta además la compartimos, ¿no? Y yo quiero decir algo que creo que no se ha dicho lo suficiente, y es que aun cuando las sentencias no nos hubiesen dado la razón, la habríamos tenido, y me explico. Lo que decían los informes de intervención es que no se podía atender las peticiones de los trabajadores y que en todo caso solo podían ser atendidas después de que hubiese una sentencia que así lo determinase y que habría que esperar a una sentencia. Creo que esto explica lo que acabo de decir. Había que esperar a la sentencia porque así lo decían los informes jurídicos y de intervención de la institución en todo momento. En todo caso habría que esperar. En todo caso habría que esperar. Es decir, aun cuando los tribunales ahora dijesen, tienen razón los trabajadores, hay que pagar, es ahora cuando hay que pagar porque antes no se podía. Por lo tanto, el Cabildo y la dirección de los centros tenían razón en no pagar entonces, digan lo que digan las sentencias, porque lo que había era que esperar. Con esto me pongo el parche antes que la herida, si nos quitasen la razón en el TSJ, que espero que no, incluso entonces habríamos tenido la razón porque había que esperar. Porque se están recurriendo, ¿tiene usted conocimiento que se recurre en las... Es lo que ellos han anunciado, y si lo han anunciado, por la cuenta que le trae el señor Barreto, que gana mucho dinero con esto, seguramente lo harán, porque son demandas individuales de cada uno de los trabajadores. A mí lo que sí me llama poderosamente la atención es que algunos, sentados en esta mesa el otro día, poco más o menos que aquello no iba con ellos, que ellos simplemente pidieron que se sentasen y que hubiese un diálogo. No, señores de la oposición, no don Carlos Meca, don Tomás López, don Benjamín, que vienen los tres por aquí, por supuesto el Partido Socialista, que es el que más culpa tuvo de todo aquello, porque formaba parte del gobierno y lo rompió con este asunto, entre otros, como pretexto. Ellos respaldaron en todo momento, incluso después de un segundo informe de intervención aclaratorio, más que aclaratorio, lapidatorio, de lo que quiso decir en el primero, porque la interventora tuvo que emitir un segundo informe, cuando me dijo a mí, además verbalmente, pero esta gente no sabe leer, digo, pues parece que no, interventora. Hágame usted el favor, si considera que su informe es desfavorable, del lugar de explicarlo como ella ha hecho, de escribirlo, desfavorable. Incluso con ese informe desfavorable, todos los que acabo de nombrar, toda la oposición, salvo el Partido Popular, en ese último pleno todavía estaba en la oposición, cuando ya decía desfavorable, se desmarcó de lo que pedía toda la oposición, y era que se acordase una ilegalidad. Es más, acordaron despedir al gerente y llevarlo a los tribunales en 48 horas si no ejecutaba su ilegal acuerdo, como a la postre, al menos de momento, la justicia ha refrendado, y entonces decían los informes de intervención, espérese a por la justicia. Bueno, esa es una de las cuestiones que está ahora mismo en la página, que tiene que ver con el tema de los tribunales. Otra hace referencia a su situación personal en relación a la incautación de la desaladora de Montaña Roja. Se ha desestimado el recurso, creo que quedan todavía un par de recursos más de técnicos. ¿En qué situación le sitúa, presidente, y qué grado de preocupación lleva aparejada esa situación?
Si quiere, vamos ahora a esto último. Voy a intentar de ser breve y didáctico, pero a mí sí me gustaría decir dos cosas muy importantes en relación con la incautación de Salvador a Montaña Roja, porque se repite como un mantra, a ver si lo convierten en verdad, el enorme coste que esto va a tener para los ciudadanos, para las arcas públicas. Bien, la decisión de la incautación de la desaladora de Montaña Roja, a la postre las consecuencias para los ciudadanos y para las arcas públicas son las siguientes. Por un lado, 5.000 vecinos que ahora tienen una factura legal que antes no tenían del consorcio, o la tendrán en breve, eso es lo que está conveniado en un acuerdo, por cierto, validado por los tribunales de justicia. Esto es lo que más duele. Decía que las consecuencias son 5.000 vecinos con una factura legal en igualdad de condiciones que el resto de vecinos de la isla de Lanzarote, por un lado, y a las arcas públicas no solamente no le ha costado un céntimo de euro, sino que ahora tenemos algo que antes no teníamos, que es un canon de casi 400.000 euros, estimamos, que nos va a pagar Montaña Roja por vender el agua a esos vecinos en nombre del consorcio. Es decir, el beneficio viene al consorcio. Esas son las consecuencias para los ciudadanos. Legalidad por un lado, recursos por otro. ¿Recursos para qué? Pues, por ejemplo, para lo que llevamos dentro de 10 días a los presupuestos del consorcio, tener el agua agrícola, ganadera y pesquera, sector primario, más barata de abasto que hay en Canarias. Eso se va a aprobar con cargo a este canon y sobra el doble de dinero todavía, para ponerles un ejemplo. Y en segundo lugar, aclarar a la opinión pública que yo no estoy siendo investigado por robar, ni por meter la mano, ni por malversación, ni por prevaricación, ni por cohecho, ni por meter la mano en la lata de las galletas para que nos entendamos, sino por haber tomado supuestamente una decisión a sabiendas de que no era correcta. Yo lo que espero, si finalmente, porque estamos en un proceso, y ahora sí le respondo a la pregunta, intermedio entre la instrucción y la apertura de juicio, es esto, el procedimiento abreviado que le llaman, para que las partes formulen o no acusación. El denunciante no lo va a hacer por razones obvias, porque en el momento que alcanza un convenio y admite que estaba cometiendo una irregularidad, es verdad que esto no es el fondo de la cuestión, sino si la incautación era o no correcta, pero es una consecuencia de ese convenio, se retiran. La acusación popular no me cabe duda que la va a hacer, porque es Podemos, y Podemos en este caso, en lugar de alinearse con los vecinos, se alineó con quien venía ejerciendo una actividad ilegal y le va la vida en acabar con esta presidencia, y no sabemos qué hará la Fiscalía. Yo lo que espero y deseo es una de dos, que cuanto antes o una bien se archive, o por favor se me siente, cuanto antes, porque ahí podré demostrar, como ya creo haber demostrado, el juez no lo ha entendido así, que de ninguna de las maneras yo tomé una decisión a sabiendas de su justicia, porque me asesoraron, entre otros, el secretario del consorcio, y lo dijo en sede judicial, que él me informó verbalmente, es verdad que no por escrito, que no hacían falta informes, ni verbales ni escritos, y que podía hacer lo que hice. Eso ya lo declaró y lo volverá a declarar, entiendo yo, en sede judicial, por lo tanto, imposible verificación bajo mi punto de vista, ¿no? Oiga, ¿y eso va a condicionar su futuro político, este episodio? No sé qué tiene usted en la cabeza en torno a su futuro político, si quiere contármelo ahora aprovechando, me lo cuenta. Sí, bueno, yo sé que mi futuro político, que ahora la oposición va a pasar, si finalmente se me sienta en el banquillo, porque esa sea su campaña, el presidente sentado en el banquillo, insisto, no por robar, sino por una cuestión administrativa, que en el peor de los escenarios que se pudiera pintar, si yo resultase condenado y archiculpable, ni me van a pedir dinero porque la empresa ya renunció a la indemnización en el propio convenio, ni me van a meter en la cárcel como algunos esperan, porque no conlleva esa pena aquello por lo que se me está... Cuando dice que se va a hacer campaña de eso, claro, para que hagan campaña sobre algo tiene que haber algo. Es decir, tiene que producirse la apertura del juicio que no se ha producido. No, pero tendrá que usted hacer campaña también electoral. Porque si no, ni la nombrarán. ¿Eso quiere decir que hará usted campaña electoral al Cabildo? Eso quiere decir que incluso antes de que empiece la campaña de Coalición Canaria, la oposición ya la ha empezado. Yo lo he dicho muchas veces ya a estas alturas, no tenía la intención, pero primero si los sondeos apuntan que sea un candidato idóneo para la organización y para la ciudadanía, y la organización me lo propone, yo sí aceptaré ser el candidato en el 2019 a revalidar, esta vez sí espero que por última vez la presidencia. Lo que no se puede, Jaime, y con esto termino, es mentir de la manera tan burda con la que aquí, donde estoy sentado yo ahora, o un poquito más a la derecha, mintió el otro día Tomás, y mienten todos ellos. Por ejemplo, diciendo que todo esto se hizo por aquel concurso oscuro, concurso,
aquella adjudicación a Canal Gestión sin concurso público, sino con un negociado sin publicidad. Lo pueden ustedes recuperar si había televidentes escuchándolo, fue exactamente lo que dijo. No hubo concurso público, fue sin publicidad. Cuando se miente con algo tan fácilmente contrastable como esto, ¿en qué no mentirán con tal de hacer daño a esta presidencia? Hubo un concurso público, como todo el mundo sabe, hubo un concurso público que quedó desierto. Y al quedar desierto se hizo un negociado, no sin, sino con publicidad, de tal forma que se podían presentar todas las empresas del mundo que quisieran. Y la que se presentó ofertó 40 millones de euros más que la segunda, de las que se presentó, que solo ofertó al mínimo, que era 15 millones lo que pedíamos. Lo digo por aquello de los pelotazos. ¿De dónde puede estar el pelotazo? ¿En qué? En que se gastaron o se van a gastar 56 millones en lugar de 15, que es lo que ofertó la segunda. Y aprovechando la coyuntura, ¿y qué va a pasar con esa empresa que se la adjudicó? Canal Gestión. Se estaba diciendo que Madrid es propietaria de la Comunidad de Madrid, se estaba planteando la Comunidad de Madrid deshacerse de esas empresas. Sí, y yo sigo oyendo este asunto. Yo lo he consultado con Rafael Prieto, el gerente del canal de Isabel II. Me dice que efectivamente la comunidad tiene esa intención, pero que la prioridad es Centroamérica y Sudamérica, y que después abordarán Cáceres y Lanzarote. Yo me temo que no va a ser ya en esta legislatura, pero si ellos están determinados a hacerlo, insisto en que pueda ser una buena noticia para Lanzarote. Lo fue que viniese, porque imagínense dónde estaríamos con 40 millones menos de inversiones, con 56 han sido insuficientes para redes, abasto, depuración, que ahora hablaremos de eso, imagínense con 15. Como igual de bueno puede ser que una vez que ya han hecho el desembolso, pretendan irse con las condiciones que el consorcio le va a imponer para permitirlo, lógicamente muy ventajosas, ¿no? Bueno, la última que tiene que ver con los tribunales, Cueva de los Verdes, aquí mismo donde está usted sentado también, justamente, la de cosas que pasan aquí. José Pérez Dorta, tiene alcalde de Aría, dijo que el tema de la Cueva de los Verdes ya no está en la agenda política, está en la de los servicios jurídicos del Cabildo y del Ayuntamiento de Aría, interpretando lo que se tenga que interpretar, y que lo que salga de ahí será lo que se reclame o lo que Aría defienda, y dijo que los tiempos del buen rollito ya se han terminado, utilizó esa expresión. Bueno, pues la última no la termino de entender, pero estoy absolutamente de acuerdo con la primera, que está en el ámbito jurídico. Esto es muy sencillo. Hubo una sentencia en el Tribunal de lo Contencioso, el Cabildo no compartía por razones que sería ahora pues largo, ¿no?, de explicar, y el Cabildo recurre en el Tribunal Superior de Justicia esa sentencia que no compartía. Antes de que se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia sobre el recurso a la sentencia del contencioso, alcanzamos un acuerdo que tenía informes de intervención y de servicios jurídicos del Ayuntamiento de Aría, cuando la acuerda su pleno para ejecutar la sentencia y presentarla, lo mismo que el del Cabildo. Como quiera alcanzamos un acuerdo, lo presentamos en el TCJ. Es verdad que no dijimos retiramos el recurso, pero sí presentamos el acuerdo a ver qué decía el TCJ. El TCJ nos dijo, hombre, usted debió retirar el recurso, pero ya que no lo retira, me obliga a pronunciarme, si ustedes han alcanzado un acuerdo, yo no tengo más nada que decir. Para mí la sentencia recurrida, si usted tiene un acuerdo, adquiere firmeza, presente usted en todo caso el acuerdo en el tribunal que emitió su sentencia. De haber retirado el recurso, la consecuencia habría sido la misma. Si usted tiene una sentencia recurrida, pero retira el recurso, la sentencia es firme. Claro, lo retira porque tiene un acuerdo, que era para ejecutar esa sentencia. Quiero decir con esto, para que los ciudadanos lo entiendan, porque es un poco lioso, mis servicios jurídicos entienden que la sentencia no es que haya un auto sobrevenido que le da firmeza a la sentencia con posterioridad al convenio. No, es que la sentencia adquiere firmeza precisamente como consecuencia del convenio. El Cabildo pierde la oportunidad de ganar el recurso al alcanzar un acuerdo. Si usted no recurre, la sentencia es firme, pero ¿cómo la ejecuta? Con el acuerdo. Eso es lo que dicen los servicios jurídicos, y además el auto del contencioso, cuando le da traslado el TCJ, dice archívese el procedimiento teniendo conocimiento que hay un acuerdo y todo esto. Es verdad que el Ayuntamiento no, parece ser, porque no hemos visto el informe de los servicios jurídicos de Aría, que opinan distinto. Cuando lo veamos, yo si fuera el alcalde de Aría, o el señor Dorta, haría exactamente lo que le digan sus servicios jurídicos, faltaría más. Y nosotros haremos lo propio, pero acuerdo político hubo para ejecutar esta sentencia. A eso me refiero. Otra cosa es que los servicios jurídicos, por las razones que sea, discrepen y no nos dejen, pues entonces se resolverá nuevamente en el ámbito judicial. Lo del buen rollito está en el que, digamos, si finalmente hay que ejecutar X, el Ayuntamiento de Aría le dirá a usted
dame X. Es decir, no, el ayuntamiento no me puede decir eso. Entre instituciones no dirá, venga, no. X menos 5 porque hay buen rollito. Y dijo más, y dijo que si tiene la razón Aria, sacan la Cueva de los Verdes a concurso. Bueno, yo no voy a entrar en hacer eso dijo. Valoraciones sobre lo que él haya podido decir. Al Cabildo, quien único le puede decir algo distinto de lo que es la ejecución del convenio, que lo vamos a ejecutar aun cuando nos dieran la razón y nos dijeran que no hay que pagar nada. Porque Aria tiene derecho a un canon, que es lo que ahora tiene y antes no tenía, conveniado, que multiplica por 3 el canon que tenía antes del año 2001, en cuanto a dinero. Y en cuanto a inversiones, pues una cantidad casi igual que lo que es el propio canon. Eso es lo que Aria ahora tiene y antes no tenía. Y lo va a seguir teniendo, aunque los tribunales nos digan que no tenían derecho a nada y les quitasen del todo la razón, porque es un municipio que renunció a ese desarrollo turístico. Creemos que ese canon es injusto y las inversiones también. Bueno, pues a lo mejor por ahí sí que regresa el buen rollito. ¿No? No, pero es que el buen rollito no ha desaparecido. Yo lo que creo entender que ha querido decir el señor Dorta es que ahora ya no se trata de buen rollito, sino de lo que digan los tribunales. Es más, se terminó el buen rollito, más bien yo diría que terminó con buen rollito, desde el punto de vista político, porque los plenos de ambas instituciones se pusieron de acuerdo en este convenio. Bueno, déjeme que hablemos de inversión. Oye, la primera, porque echando un vistazo a los asuntos que tenía en agenda y que me apetecía preguntarle, una de ellas es esa planta desaladora de la Santa, 9,5 millones, creo recordar, de inversión, que está ahora mismo en exposición. Sí, es verdad que se ha hablado poco de esto y de otras muchas. De hecho, yo pedí un informe completo porque hay muchas inversiones, más allá de estas que hemos hablado, del ciclo integral del agua, de los 56 millones de euros, de algunas que tiene el Consejo Insular, que más bien de temas de canalizaciones o el propio consorcio. Hay un montón de proyectos. Del Plan Canarias Estado hay 1.600.000 para la isla de Lanzarote. Hay previstos del Ministerio 2 proyectos, uno acaba de salir también a concurso público, de 4 millones de euros para la depuradora de Tías, viene otro de 4 millones de euros para la depuradora de Arrecife, que se van a modernizar muchísimo, con estanqueidad, con techo, etcétera, etcétera. Y el más gordo es este del que usted acaba de hablar, que es en este caso, también hablamos del ciclo integral, no depuración, pero sí desalación para riego, en la zona de Tinajo y creo que llega también al municipio de Teguise. Que es lo que el campo pide, ¿no? ¿Qué es lo que el campo pide? Agua desalada. Cuando decía usted que presuponía calidad, se le presupone exactamente la misma calidad que el agua de abasto doméstico y además producida con energías limpias, porque lleva un parque eólico asociado de autoconsumo a esta planta desaladora. Lo que ha salido ahora son 4 millones, pero el conjunto de la inversión es en torno a 9 millones de euros. Esto es del MAPAMA, creo recordar, es decir, del Ministerio, y es el gobierno de Canarias junto al Ministerio que han estado impulsando este proyecto con el seguimiento, como no puede ser de otra manera, del consorcio y del Consejo. ¿Cuánta pasta, ¿no? ¿Cuánto dinero, cuánta inversión hay ahora mismo allá afuera ejecutándose? Esto es muy complicado, Jaime. Porque recuerdo que hablaba con usted en diciembre y hablábamos de 100 millones de euros que podrían estar viniendo para Lanzarote para el año 2018. Bueno, ejecutándose más. Tengas en cuenta que solo el puerto de Playa Blanca son unos 40 millones de euros del gobierno, me refiero. Solo los 3 centros educativos son otros 10 millones de euros, más los centros de salud del gobierno de Canarias también. En educación y en salud está viendo la inversión que no ha habido en décadas en la isla de Lanzarote por parte del gobierno y en el puerto de Playa Blanca. Y el ministerio, pues, el otro día aprobó sacar a concurso el martillo de abrigo, que son otros 12 millones de euros, en fin, son inversiones externas y propias. Yo de lo que más satisfecho estoy en todos estos años de crisis, porque yo creo que lo que están diciendo los indicadores, Jaime, y esto es verdad, por un lado lo que piensa la gente, que ya lo he contado, ¿no?, sobre el momento económico y del hogar, no es lo que piensa Coalición ni Pedro Sanginés, es un trabajo riguroso del centro de datos, esto es ciencia. Digo ciencia porque la estadística es ciencia y el centro de datos es muy refutado, ¿no? Considera que estamos en el mejor momento. Pero es que los indicadores dicen lo mismo, que también son objetivos, hablo de desempleo, de paro, de creación de empresas, etcétera, mejor momento. ¿Por qué creo que estamos a la cabeza de Canarias? Pues por muchos factores, porque los endógenos, los exógenos, perdón, los externos, para que nos entendamos, son comunes a toda Canarias.
¿Por qué Lanzarote pasó de estar en el peor lugar a estar ahora en el mejor? Porque es una isla de éxito, eso es verdad, pero también es cierto que el Cabildo ha cometido 5 planes de cooperación, donde estaban todos esos millones que usted decía, y esos son muchas pequeñas y medianas empresas, cerca de 200 millones de euros, 190, creo recordar, 400 proyectos, que durante los años de crisis ayudaron a mantener el empleo, o al menos a irlo recuperando. No soy capaz de decir cuánto hay en la calle en este momento por parte del Cabildo de Lanzarote, pero muchos millones, y sobre todo los que vienen. Es verdad que hay mucho dinero en las cuentas, hay 30 millones de euros de remanentes, otros 20 y tantos que se incorporan ya nominados también de remanente, digo 35 sin apellido, porque 35 que se incorporan, más el nuevo presupuesto que esperamos llevar en mayo. Porque cuando se habla de la inversión que solo ejecutan el 30% de lo presupuestado, pese a eso, y que si quiere me explica las razones, aunque hace poco en rueda de prensa ya las explicó, pero bueno, por reiterarlas, pese a eso está toda esa inversión en la calle. Las razones ya las he explicado, por eso no voy a cansar. Nosotros no estamos contentos con el grado de ejecución presupuestaria. Esto está pasando en todo el país, esa es la verdad, y en todas las administraciones públicas. Hay cuellos de botellas, hay embudos, hay falta de personal, hay muchos recursos y proyectos, pero poco capital humano, digamos, para sacarlo adelante. Yo siempre hablo del bendito problema. En el caso del Cabildo de Lanzarote, al menos, que ya está saneado, la inmensa mayoría de esos proyectos son con recursos propios, y los que no, que son ajenos, tenemos prórroga, como pronto hasta diciembre de 2018. Por lo tanto, ese supuesto 70, que no es tanto, porque eso era lo que había en ese momento ejecutado, un 30, ahora ya debe ser bastante más cuando conozcamos la liquidación, el resto no está ejecutado, pero tiene ficha financiera garantizada. Yo lo que le pido a la oposición es que me digan qué proyecto de los presentados se ha perdido o se ha caído o ya no tiene financiación. Si me dijeran eso, acepto y asumo la crítica. A lo mejor hay algunos, pero no me vengan con que Lanzarote ha perdido, deja de ejecutar, porque es mentira. Bueno, resbalones se ha retrasado. Resbalón ha cometido alguno. El Museo Arqueológico, sí. ¿Dónde está? Haciéndose, ejecutándose, con ficha financiera. Yo ya no me atrevo a dar fecha. No me atrevo a dar fecha. La consejera me asegura que las naves laterales que ya están terminadas, vamos a poner este año, para no decir la fecha que ella me dijo, que es antes, estará abierto al público. Y después se continuará trabajando, bueno, las naves laterales y la fachada, que es algo que nos falta acometer, pero es relativamente sencillo. Se seguirá trabajando en lo que es el grueso, el corazón del museo, en la casa, en los sótanos, que hay unas galerías preciosas, unos aljibes de arco que van a ser parte del proyecto expositivo. Ese es un proyecto de muchísimo retraso, es verdad, y ahí la responsabilidad, desde luego, es mía toda, que soy el presidente, no la culpa, pero sí la responsabilidad. Anunciaron también un importante, permítame esa expresión, desembarco de la corporación en Arrecife. Muchas inversiones, en lugares donde hace mucha falta además. ¿En qué punto está ese esfuerzo que el Cabildo hará con Arrecife? Bueno, pues todo está caminando, sería un relato muy largo de recordar, pero hay inversiones del gobierno para la ciudad de Arrecife, la más destacable es la vivienda o la Arrecife Capital de la Reserva, que se van a canalizar al menos esta segunda a través del Cabildo, y del propio Cabildo hay un montón, ¿vale? La ciudad de Arrecife, la Fermina, piscinas, Argana, el parque urbano, en fin, muchas proyectos, yo creo que estratégicos e importantes para la ciudad, que requieren de la cooperación administrativa. Yo he estado hablando recientemente con la alcaldesa de este asunto, tengo un borrador preparado de convenio marco para que esa cooperación sea efectiva. Yo espero que se lo permitan, que la dejen, lo digo y con todo el cariño del mundo. Yo le presupuesto siempre a Eva de Anta la mejor de las voluntades, lo mismo que a su gobierno, pero necesitan ayuda, porque aunque fuesen muy buenos, son muy pocos. Pero yo creo que tienen poca experiencia, además de ser muy pocos, el ayuntamiento necesita ayuda, tanto de gestión como, por supuesto, económica. Y el Cabildo tiene músculo para hacerlo y el gobierno también, pero tienen que dejarnos ayudarle. Y estoy dispuesto a firmar un convenio marco, generoso en ese sentido, para que podamos compartir la escenificación de todos estos proyectos, porque al final yo sé que estamos en política, que todo esto es importante, y quiero que el ayuntamiento vea, y especialmente la alcaldesa vea,
las ventajas que, por supuesto, para la ciudadanía, que es lo primero, porque si no, al final, dos administraciones enfrentadas en lo político y después ya los partidos que se batan el cobre como quieran. Pero yo soy presidente del gobierno insular, Arrecife es la capital de Lanzarote y es nuestra obligación intentarlo, por lo menos, entendernos. Quiero creer que sí, ya hacía el otro día unas declaraciones en ese sentido, que seamos capaces, al menos en media docena de cosas, una docena, yo creo que hay para eso y para más. Las ayudas al ayuntamiento, las subvenciones que no pudieron ejecutar el año pasado, este año tampoco van a poder, porque nos han devuelto. Y se van a quedar otro año más sin esos 2,5 millones de euros, que había 9 proyectos. Pues yo creo que no deben. Y si no se las podemos dar, a lo mejor sería bueno que las ejecute el Cabildo, directamente. Además me consta que... A petición del ayuntamiento, por ejemplo. Miren, si somos capaces, ya que la oposición, que para mí es tanto o más responsable del enorme desaguisado que está teniendo lugar en esta capital, más que por acción, en este caso por omisión, porque critican mucho, pero no hacen nada por cambiar el estado de las cosas, a diferencia en el Cabildo, donde echaron el resto para batir a esta presidencia y no se pudo, tal vez porque aquí sí están funcionando, aunque sea a menor ritmo, las cosas. Digo que son igualmente culpables. Pues si esto no va a ser así, no va a poder ser así, y esto lo he hablado también hasta con el Comité Local de Coalición Canaria, que entiendan que es mi obligación como presidente y la de Coalición Canaria como partido, arrimar el hombro, al menos desde la institución Cabildo de Lanzarote en la que gobernamos, a la ciudad, porque quienes se van a perjudicar, en su contrario, son los vecinos. Sí, algunos vecinos le han ido a ver ya. Me comentaban que hace poco le enseñaron unos vídeos de Argana Alta. De unos vídeos de unos chinijos jugando en un skate, vamos a poner que es un skate, de una chica paseando, que salía de su casa para tomarse algo en silla de ruedas y tenía que ir por la calzada. Y me dijeron también que, en fin, que le habían dejado medio sensibilizado con la situación. Claro, ¿y quién no? No tendría corazón, ¿no?, si no te dejas sensibilizado. Que Argana Alta es el barrio más populoso de Arrecife es una cuestión estadística, o numérica, perdón, y que es el barrio con mayor riesgo de exclusión social, eso está ya analizado por la propia Reserva de la Biosfera y no hay más que darse una vuelta con muchas carencias de todo tipo. Yo si fuera un vecino de Argana y ahora me estuviese escuchando no me creería nada de lo que voy a decir y es normal, ¿no? Pero el Cabildo va a concentrar sus esfuerzos. Esto es lo que antes hablaba de la Reserva de la Biosfera. Bueno, quizás tengamos que adquirir suelo para poder justificarlo. Es un proyecto que queremos que el gobierno le dé solución de continuidad cada año, con 3 millones, porque lo siga poniendo durante muchos años para la capital, que ha de atender fundamentalmente a los barrios de esta ciudad y de entre ellos el de Argana. Y para Argana tenemos una especie de proyecto piloto que luego extrapolar quizás al resto de los barrios, pero vamos a empezar por aquel que peor está, con un montón de acciones de integración social y también de proyectos de inversión. Ya estamos haciendo pinitos, bueno, hemos llevado teatros, este sábado tenemos una marcha ciclista con un espectáculo, bueno, son acciones puntuales que eso no resuelve los problemas, ¿verdad? También vamos a hacer una pista de skate desde participación ciudadana donde decidan los vecinos, pero hay un gran proyecto de un bulevar en esa avenida central que sube, que no tiene acera, que es uno de los caminos, uno de los muchos caminos del agua que la Reserva de Biosfera está proyectando, y unas cuantas acciones más que usted me va a permitir, me las reservo, porque queremos hacer una presentación monográfica además de cómo vamos a intentar atacar estamos en colaboración con colectivos que ya están trabajando en Argana, que conocen perfectamente la problemática y que queremos financiar. Barrios Orquestados, está financiado un proyecto de excelencia con premios internacionales, está aplicándose en Argana con financiación del Cabildo y de los centros turísticos. Es decir, Argana va a ser el objeto de atención prioritaria por parte del Cabildo. Yo espero, estoy seguro que también del Ayuntamiento de Arrecife. Ese es uno de las digamos, estrellas que están en ese acuerdo marco, cooperación administrativa, Ayuntamiento de Arrecife, Cabildo de Lanzarote, para actuar e intervenir en Argana. Bueno, nos quedan pocos minutos. Otros barrios, Valterra. Hace bien poquito pues se ha trasladado un viejo pesquero hasta en la zona de donde está el monumento de las víctimas del Cruz del Mar, que rinde memoria a las víctimas. La intención del Cabildo, dijo usted, es devolver el alma marinera al barrio de Valterra, ponerla en valor, no devolverla porque ahí sigue, ¿no? Pero ponerla en valor, rescatar un poco la memoria de lo que fue en Valterra. Devolverlo, vamos a intentar tener acciones en todos los barrios, que nadie piense que nos vamos a centrar en Argana y olvidarnos del resto de la isla, pero Arrecife es la capital. En Altavista también hay un proyecto de 700.000 euros
zonas comerciales abiertas sí. desde hace años, ¿no? A ver si por fin lo sacamos y Argana fue un barrio eminentemente marinero. Valterra, perdón, como lo fue Titerroy, de donde yo vivo también en sus orígenes. Y, hombre, aquellos tiempos ya no volverán. Además, en algunos aspectos yo creo que tampoco es bueno que vuelvan, lo digo sin falsas nostalgias. Argana, Valterra tuvo la industria sardinal más importante de Europa y quizás de las del mundo, ¿no? Con 5 fábricas. Pero aquello era un futuro para la ciudad de Arrecife, el subproducto y mucha mano de obra, es verdad, pero también muchas foráneas, 5 fábricas contaminando el ambiente y la fauna y la flora marina de la capital de Arrecife. Al menos aquel modelo yo creo que no era precisamente a donde había que apuntar. Pero se perdió el Banco Canario. Bien, lo que queremos es hacer un homenaje al origen marinero de la capital de Arrecife, especialmente de Valterra y su entorno, con 3 proyectos. Uno que es posible que vea la luz en esta legislatura, el parque urbano, con la balandra esta de la Goleta y el monumento a los asesinados por el atentado al Cruz del Mar, con sombra, zona de descanso, etcétera. También un pequeño intercambiador, que creemos que el plan de movilidad Razones Hoya va a apuntar que allí deba estar, en el otro extremo de la avenida de Arrecife. A escasos metros y en un expediente que va a caminar en conjunto de desafección de este parque urbano están las naves de Frigosa, donde pretendemos el Museo del Mar. En honor a la verdad, no vamos a engañar a la gente. Este es un proyecto que además estaba en los programas electorales de esta legislatura. Por razones que no vienen al caso, se cambió de ubicación, ahora se tiene que desafectar, si no será muy caro, eso ya lo hemos comprobado, para hacer allí un museo al mar, al marinero y a la mujer del marinero, todo hay que decirlo, que era casi tanto o más sufridora que el marinero, y también un centro de investigación por aquello de que dé sentido a la desafección, ¿no? Cara a la autoridad portuaria, y porque nos lo han planteado desde la SECAC, de cetáceos y de flora y fauna marina, cambio climático, etcétera, etcétera. Y poco más allá, con esto termino, que sé que me he extendido mucho, pero son tres proyectos vinculados. Estamos en conversaciones muy avanzadas, yo creo que este sí puede ver la luz, al menos que arranquen los proyectos, de adquisición primero e intervención después, que es la manera más fácil, adquirir, de las salinas de Nao, de la carretera hacia abajo, la caserna, donde están los volateros, aquellos, entre la carretera y el paseo de los cruceristas, para quitar también aquel muro y al menos recuperar ese trocito de salinas y la caserna, y 2 molinos de arriba. Parece ser que la propiedad está dispuesta a vender a un precio asumible, se están tasando ya las salinas, la parte de abajo, y queremos intervenir en estos 3 espacios. Museo del Mar, Parque Urbano con la Balandra y las Salinas de Naos, todo en homenaje al barrio de Valterra, al origen marinero de la capital de Lanzarote. En fin, pues tenemos que terminar. Llevamos casi media hora y me da la sensación de que hemos hecho nada más que la primera parte de las cosas que tenía yo aquí que hablar. Pero bueno, lo siento si me he extendido mucho. No, al contrario, hay muchos temas que hablar y el tiempo es el que es. Presidente, muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. El viernes doy rueda de prensa en relación con mi situación judicial. Es la última vez que voy a hablar de esto, creo, porque no quiero hacerlo ni antes ni después, pero como no la he dado, por eso he accedido hoy a hablar de este asunto. Pues muchas gracias. Estaremos atentos a lo que tenga que decir también, naturalmente, el viernes. Enseguida estamos en el tiempo de tertulia, un par de minutos simplemente, y regresamos con todos ustedes. No se vayan.